¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. Una mañana cargada de lluvia, de humedad, pero que por supuesto tiene que ver con la posibilidad del renacer de la primavera que se acerca y de este tiempo que también tiene su belleza. Estamos acá para repasar siempre la información de la actualidad vinculada al COVID. Como ven ustedes en pantalla, casi 4.900.000 el número de recuperados. El total de vacunados con primera dosis ya supera las 28 millones de personas y el total de vacunados, atenti con este dato, con 2 dosis, con esquema completo, ya también supera las 15 millones de personas y estamos muy cerquita de llegar a las 20 millones, que sería el 50% de la población con esquema completo. Digo cerquita porque 5 millones, como ustedes ven, se logra prácticamente en una semana. Así que es un dato que no es menor, que estamos siempre atentos, porque es lo que nos va indicando un poco la posibilidad de estar preparados para afrontar lo que se viene, que es, por supuesto, el desafío de la variante Delta. Y como cada día, ya saben, se pueden comunicar con nosotros a nuestras líneas de comunicación 011-3545-6043 aquí en el Zócalo y, por supuesto, las redes sociales. Pero estamos con él, con nuestro queridísimo amigo de la casa, el genial Tomás Orduna, que se hizo un huequito en su jornada y nos atiende. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nati. Un gusto saludarte a vos, ahí a toda la gente del canal y a la audiencia que está del otro lado. Sí, del otro lado, en distintos lugares del país, como vos bien sabés, con una situación de atención muy particular. En este caso, porque estamos con circunstancias donde nos dicen que hay un estudio de aguas placales en Córdoba, que bueno, que se detectó la variante Delta. ¿Esto qué significa? Dicen los cordobeses y las cordobesas para mí. Y hay otras situaciones, pero empecemos por esto. Los estudios que se han hecho en los desechos cloacales, ¿son importantes? ¿Sirven para qué, Tomás? Bueno, eso comenzó a hacerse precozmente desde comienzos del 2020 y eso demostró, en definitiva, en muchos escenarios del mundo, que el virus estaba circulando. Por ejemplo, cuando comenzó la cosa, ya en enero, febrero del año pasado, en algunas ciudades del mundo se detectó en paralelo prácticamente con muestras de aguas residuales que ya estaban en análisis para otro tipo de patógenos, se buscó específicamente SARS-CoV-2, lo que permitió con el hallazgo decir que aún en números muy bajos, esto es, en una circulación comunitaria, en un sotobosque, por decirlo de alguna manera, el virus ya había llegado, por ejemplo, a Europa. En este momento, tener este resultado de la ciudad de Córdoba nos está diciendo que, aunque no es ni una variante que hoy está predominando y que solo se han detectado pocos casos, el virus está ahí en el sotobosque circulando y como hay una emisión por materias fecales humanas, hay personas que han portado el virus y eso queda en ese análisis que da positivo en las aguas residuales. Claro, es simplemente un llamado, un dato que te hace entender que hay que estar muy atentos a cómo se va evolucionando, ¿no? con esta variante. Absolutamente, eso es lo que, para eso sirve, es un análisis epidemiológico que incluso se adelanta en ocasiones al inicio de la aparición de cuadros numéricamente importantes y nos avisa que ya está el patógeno X, en este caso SARS-CoV-2, entre nosotros, en este caso entre los cordobeses. Muy, muy claro. Y hay algo que también se genera un debate a nivel mundial, no solo en la Argentina, y tiene que ver con tercera dosis, sí, tercera dosis no, pero en este punto la ministra Bisotti indicó que para ella y para, por supuesto, todos los que componen la CONAIN y el equipo de asesores, era un objetivo quizás fortalecer a las personas inmunosuprimidas con una tercera dosis, pero también tenemos claro y no tenemos que perder de vista que hay otros intereses detrás de los que insisten con la tercera dosis cuando hay un montón de gente que no tiene ni la primera dosis, que tiene que ver, bueno, con un negocio detrás de tanto interés. Una cosa son los inmunosuprimidos que obviamente, probablemente necesiten una tercera dosis, pero no es la prioridad en este momento, no nos confundamos. Bueno, absolutamente de acuerdo. Yo en lo particular, en los espacios en que tengo el honor y el privilegio de poder expresar ideas, porque en esto hay una cuestión donde no solo se trata de ciencia, como vos mencionás, sino también de ideas, porque atrás de la vacunación mundial hay dos cuestiones que las hemos mencionado desde el año pasado. Hay geopolítica por un lado y hay economía desde el punto de vista de intereses económicos. Porque la venta de vacunas genera un negocio, no es solo una cuestión humanitaria puramente. Entonces, el estar empujando en un mundo donde, por ejemplo, en el África
ni el 4% de la población total subsahariana recibió una dosis. Estar empujando para que los países ricos, poderosos, donde hay sobrante cantidad de vacunas, ahora comiencen a dar de manera masiva, lamentablemente como lo va a comenzar a hacer Estados Unidos el 20 de septiembre, está generando un aumento en la inequidad que hay en el mundo. Acaba de salir un documento del CDC europeo, o sea, el Centro de Control de Enfermedades de la Comunidad Económica Europea, categóricamente diciendo, solo pensamos en tercera dosis, en inmunocomprometidos y no para el resto de la población general. Clarísimo. Eso lo tenemos que nosotros sostener también, creo yo. Y en los inmunocomprometidos, expliquemos por qué piensa en la tercera dosis y ya vamos a las preguntas. Sí, claro, porque básicamente, en general, la respuesta a la vacunación, sea para COVID como para otras vacunas, es menor en el poder que logra en personas inmunocomprometidas por diferentes razones que en las personas que llamamos inmunocompetentes, es decir, que tienen sus sistemas defensivos buenos, bien, sin daño. Claro. Entonces, ahí sí se justifica. Primero, para que logren formar esa cantidad de respuesta defensiva. Y segundo, para que ellos mismos, que tienen más riesgo que un inmunocompetente, puedan defenderse ante una eventual infección natural. Más claro, échale agua, diría mi abuela. Y acá está Tomás, que siempre nos pone blanco sobre negro. Tenemos preguntas para vos, Tomás, de nuestro público, que te las acercamos. En este caso, Adrián dice, yo tengo una dosis de Johnson. ¿Estaría bien darse un refuerzo en alguna vacuna de las que colocan en Argentina? No, evidentemente, Adrián viajó. No, Adrián habrá viajado porque acá Johnson y Johnson no se colocan. El modelo de Johnson, al igual que el de Sputnik Light, es una sola dosis y por ahora, siendo inmunocompetente, no tiene indicación de otra. Ya con eso tiene una protección de 90% por lo menos y sobre todo lo que tiene es la protección de no tener un cuadro grave y fatal. Bien, clarísima. Próxima pregunta de Mía. Dice, me siento insegura con un solo barbijo. ¿Conviene que use dos con la variante Delta? ¿Qué tipos de barbijo deberían ser? No. Se puede utilizar barbijo tipo CONICET, los barbijos quirúrgicos que utilizamos mucho nosotros. Hay que usarlo bien puesto, que cubra nariz, boca, mentón. Usarlo en cada momento en el que pueda estar interactuando posiblemente con alguien. Después cuando estoy solo, como en este momento yo en mi oficina, puedo estar sin el barbijo, en mi casa también. Pero no hace falta doble barbijo, uno solo bien colocado y utilizado en todo momento que puedo tomar contacto con alguien, sobre todo en espacios interiores, por supuesto. ¿Los de tela, Tomás, es conveniente reforzarlos, los que son caseros? Quizás alguien no llega a comprarse No, lo que sí recordemos que esos caseros dijimos siempre que tengan 3 capas de tela. Bien, 3 capas de tela y una servilleta sería una de las capas, por ejemplo, ¿no? Sí, yo sinceramente lo de la servilleta es una, pero yo prefiero... Es polémico, es polémico. Sí, 3 capas de tela y cerramos ahí. Bueno, Ernesto dice, tengo 72 años, me vacunaron con Sputnik en abril, sigo esperando la segunda dosis. ¿Qué cobertura tengo frente a la Delta? Bueno, una es que estamos vacunando poderosamente. Si revisó realmente las citas de la manera en que se comuniquen con él, eventualmente puede acudir al centro donde lo vacunaron la primera vez y hacer esta suerte de reclamo. Porque ha pasado 72 años, ya me parece que está en... Exacto. Él puede ir a hacer este reclamo o llamar a 148 en provincia, 147 en Cava y hacer, entre comillas, esta suerte de reclamo porque durante agosto vacunamos 7 millones de segundas dosis. O sea, no es que no se está vacunando, por las dudas que vaya y, digamos, le diga, hola, ¿qué tal? Me tengo que vacunar. Sí, me tengo que vacunar. En septiembre se espera repetir el total de vacunación que se logró en agosto, que ha sido realmente un récord. Hoy lo decía Kreplak. Bueno, y se espera también un septiembre cargado de vacunas. Por eso decía, vamos a superar seguramente el 50% durante septiembre de la población vacunada con 2 dosis. Yo creo que sí, porque bueno, no solo entraron esta semana 2 millones casi de AstraZeneca, comienza a entrar la compra de Pfizer, sigue con Sputnik traída de Rusia y fabricada acá. O sea, de acá a fin de año seguimos con una locomotora a vapor que va a full con vacunación. Increíble. Bueno, Cristina dice, tengo la primera dosis de Sputnik y luego tuve COVID el 20 de agosto. Se cumplieron los 3 meses. ¿Ya me puedo vacunar?
Sí, claramente se puede vacunar. Sí, 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 sí. Al final, en algún momento se había pensado, ¿te acordás que con una infección natural y una sola vacuna yo ya estaría hecho, entre comillas? Tranquilo, Pero al claro. fin y al Sí, sí, sí. cabo, nada de eso se hizo y aún habiendo tenido infección, las 2 dosis las estamos dando. Bueno, Tomás Orduna, lo ven, lo escuchan, es siempre nuestro gurú en temas de salud, pero sobre todo para poder entender qué podemos hacer, no solo con nuestra salud, sino con esas decisiones que pueden ayudar al bien de todos. Te mandamos un abrazo gigante, Tomás, que tengas linda jornada. Muchas gracias, buen día igualmente y hasta cualquier momento. Paraguas. Chao, chao, chao. Sí, por supuesto, paraguas. Hoy salimos con paraguas, todo desde casa, con esta lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Y vamos a hablar de un temón, les aseguro, a ustedes que están ahí, que tienen en casa hijos o hijas adolescentes. ¿Y por qué digo adolescentes? Porque siempre creemos que hay cosas que están sobreentendidas. Bueno, la pandemia la verdad es que cambió las reglas del juego por completo para los adolescentes y por supuesto también para los padres que tenemos que empezar a interpretar otras situaciones. Estamos ya en contacto con Silvia Panigini. Silvia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días Natalia, ¿cómo estás? Bien, muy contentos de que estés con nosotros. Vos sos jefa del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del queridísimo FLENI. Y justamente hay algo que siempre venimos mencionando y es ver y poner el foco en cómo afecta aún la pandemia en los adolescentes, ¿no? Que es un momento ya de por sí crítico, donde hay un montón de cuestionamientos, un montón de desafíos. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Porque la pandemia sigue, por supuesto, como digamos, dificultad o como ese llamado de atención al que tenemos que estar muy atentos. Sí, esto que vos decís es fundamental, porque sí vemos un impacto muy grande en este grupo de edad, entre los chicos que están saliendo de la infancia, entrando a la adolescencia y hasta adultos jóvenes, ¿no? Pero para entender un poco ese impacto, para entender la dimensión del impacto, es importante quizás hacer unos pasos atrás y describir lo que vos decías, ¿no? Esta etapa de la adolescencia, ¿qué implica? ¿Qué tareas tiene que realizar habitualmente un adolescente, aún en ausencia de la pandemia? Es una época de mucha crisis, como vos describís, claro, en la que el chico, bueno, está dejando, los chicos, las chicas van dejando la niñez, y este vínculo con los padres, que hasta ese momento fue quizás el único modelo más prevalente, y empezar a independizarse, a consolidar su identidad y a ir encontrando como dónde insertarse en la sociedad, ¿no? Consolidar su identidad quiere decir, bueno, integrarse en otros ámbitos, con pares, con otros modelos de adultos, con otros modelos de liderazgo, una inserción más en la comunidad, ¿no? Claro, eso es un gran trabajo que ocurre y que tiene mucho que ver con lo social, y también ocurre en el contexto de un montón de cambios corporales, ¿no? O sea, los chicos tienen que empezar a procesar, los chicos, las chicas, en el momento de ir creciendo, todos los cambios que se van produciendo tienen un impacto grande, e ir aceptándolos es un gran trabajo. Entonces, sí, estar aislados y cortar todos estos vínculos a los que vos haces referencia, que fue algo que en principio sucedió, a muchos los llevó a situaciones quizás de crecimiento de la ansiedad, de la depresión, que también pueden ser características que se atraviesan en esta etapa de la vida. Pero ¿qué hacemos, ¿no? Poniéndonos en el lugar de los padres, de las madres, si notamos que hay ciertas cuestiones que cambian? ¿Qué tenemos que tomar como un rasgo en el que nosotros digamos, si pasa esto, tengo que hacer una consulta con el médico y no tomarlo como una cosa más de la adolescencia? Hay cosas a las que estar atentas. En principio, más que no solo mirar a los chicos y a las chicas, sino mirarse uno como adultos, es quizás una de las primeras cosas que tenemos que hacer, Natalia. Porque para entender lo que le pasa a un adolescente, tenemos que entender lo que le pasa a toda la familia y el clima que se vive en esa familia. Tenemos que entender cómo se están manejando las situaciones de aislamiento y de distancia social, o de aislamiento social, o de temor, o de terror a veces. Entonces, entender qué es lo que le está pasando a la familia, qué modelo y qué clima estamos transmitiendo, quizás ese es el primer paso. Ese es el primero de todos. Gran primer paso, totalmente. Exacto, la incertidumbre que nosotros podamos estar transmitiendo, los miedos que nosotros podamos estar transmitiendo, son lo que más efecto va a tener
sobre nuestros hijos e hijas. Eso primero. Después tenemos que estar atentos también a qué recepción de la cobertura mediática sobre todos los efectos de la pandemia se está teniendo, ¿no? Y qué nivel de conexión están teniendo los chicos y las chicas con sus pares. Sí, porque se han empobrecido tanto los vínculos que muchas veces tenemos que estar atentos porque, bueno, en esta necesidad que hablábamos antes de separarse, los chicos se han recluido o retraído en el espacio familiar, ¿no? Virtual, en su cuarto, claro, en sus cosas, en esa necesidad de privacidad, pero a la vez la preocupación que genera en los padres ver que se alejan, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, ¿cuáles son los señales de alerta? Punto 1, tenemos que considerar, mirar un poquito atrás y ver qué otras cosas ya pasaban en nuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Eran chicos que se relacionaban bien o estaban sufriendo alguna situación de alguna marginación en la escuela o de dificultades de interacción con sus pares? ¿Tenían ya alguna dificultad de aprendizaje previa que hace que la virtualidad de la escuela que tuvieron que atravesar les haya afectado más? ¿Tenían alguna situación de algún otro trauma? ¿La familia pasó por alguna situación de enfermedad grave? Sí, también es cierto, Silvia, te escucho y digo, hay muchas personas que perdieron sus familiares cercanos dentro de la pandemia, sin poder duelar. También los adolescentes son atravesados por estas situaciones y por supuesto es importante hacer la consulta. En ese caso, ¿qué se recomienda? ¿Que hagan una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra? ¿Cuál es la búsqueda? Perdón, y quería completar lo que vos me habías preguntado, porque es decir, bueno, sí, se retrajo, pero además de retraerse, nuestro hijo, nuestra hija, lo ven triste, lo ven desalentado, lo ven con pocas ganas de conectarse con otros, lo ven con pocas ganas de salir, no se anima a salir, o algunos tienen terror definitivamente a salir, ahora que hay más posibilidades de quizás de encuentros al aire libre, de encuentros cuidados, están igual atemorizados de esa situación, hablan negativamente acerca de su futuro, de sus posibilidades. Todas esas son señales de alerta muy importantes que sí, como vos decís, ameritan hacer una consulta, porque de hecho antes de la pandemia muchas de estas cosas ya le pasan a los adolescentes por estas crisis que estamos diciendo, ¿no? De cómo se van consolidando, separando, conectándose con otros, y aún antes de la pandemia estas necesidades por ahí no estaban tan atendidas. Bueno, ahora mucho más se exacerban estas características y sí hacer una consulta con un psicólogo o con algún profesional de la salud en general y de la salud mental en particular, si se pudiera, es lo ideal. Bien, Silvia, te agradezco muchísimo, ya vamos a volver a conectarnos y a tener una charla porque hay muchas consultas, el tiempo no nos está alcanzando para compartirlas, pero hay muchas preguntas que vamos a vehiculizar y te agradecemos esta mirada, esta pausa en la que podemos entender que hay soluciones, pero que lo más importante es ser concretos y realistas frente a lo que vivimos. Entonces ahí vamos a poder solucionarlo. Gracias, muchas gracias a vos y a toda la gente de Fleñi. No, por favor, a ustedes. Hablábamos con Silvia Pagnini justamente de los adolescentes y recién mencionábamos qué sucede con estos procesos que estamos viviendo de manera, por supuesto, intempestiva, muchas veces inesperada, y tiene que ver con duelar en pandemia. Ale Daguerre nos deja esta recomendación. Duelar es un proceso difícil siempre, pero al mismo tiempo es un proceso muy importante porque nos ayuda a elaborar la ausencia. Es decir, es el tiempo que nosotros necesitamos para ir transitando y aceptando una pérdida. Obviamente nos sentimos tristes, nos sentimos muy angustiados, a veces nos sentimos en shock y la gran mayoría de las veces nuestras capacidades están disminuidas. No te exijas. En tiempos de pandemia y con la implementación de protocolos, las maneras de despedir a nuestros seres queridos fueron cambiando. Y obviamente esto nos enoja, nos da mucha impotencia, solamente porque no podemos honrarlos como quisiéramos. Te sugiero en estos casos que puedas hacer una ceremonia en casa, un recordatorio afectivo. No importa si es con una foto, con una vela, con una oración, con lo que vos te sientas cómodo, pero es una manera de encuadrar esta pérdida. Por supuesto que si hay niños en casa podés sumarlos a la ceremonia
informándolos con un lenguaje adecuado y brindándoles mucha contención. Transitar nuestros duelos y aceptar es una excelente manera de sanar. Bueno, de sanar, eso decía Alejandra. Bueno, arroba los cuentos que yo me cuento, la pueden seguir allí. Y este pequeño consejo que seguramente puede hacer una gran diferencia, ¿no? De poder darnos esos espacios para poder despedir a nuestros seres queridos y recordarlos. Arroba los cuentos que yo me cuento, la pueden seguir allí a Alejandra. Y nosotros vamos a cambiar de tema porque tenemos algo muy feliz para compartir con ustedes y por eso ya está con nosotros, Juan Ballestero, que siempre nos trae excelentes historias y grandes noticias de absoluta motivación. Juan, ¿cómo andás? Hola Nati, qué enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy contentos con todo lo vinculado al deporte y la salud y nuestros gladiadores y gladiadoras de los Paralímpicos, que nosotros somos, ya sabemos, los hinchas número 1 de ellos. Y de ellas. No tengas dudas, acá lo seguimos en la previa a lo largo de todo el proceso. Y bueno, se dio la 5ª medalla para Argentina ya con el atletismo hace unas poquitas horas. Pero hoy vamos a hablar de los murciélagos, esta marca registrada del deporte argentino. Nosotros charlamos con Silvio Velo, ¿te acordás? Hace poquito tiempo, que me acuerdo, que es el ícono por supuesto. De este equipo. Claro, aunque ahora no está en el plantel. El histórico, Silvio es el histórico. Abrió esa puerta enorme para un montón de generaciones. Sí, por supuesto. Sin duda. Bueno, murciélagos en la final, Nati, por el oro frente a Brasil. Esta madrugada le ganaron a China y ya en la madrugada del sábado van a estar disputando el partido frente a Brasil. El clásico de siempre. Como en alto clásico tenemos, claro, imagínate. Pero en Tokio, Bueno. Bien. Bueno, entonces, como los murciélagos están en la final, ¿sí? En este Juego Paralímpico de Tokio 2021 y van por su medalla número 17 a lo largo de la historia. En realidad ya la consiguieron porque si llegan a perder la final, habrán ganado la plata, eso digo siempre yo. Vos podés perder la final y no es perder el oro, ganaste la plata, naturalmente. Exacto. Bueno, llegarán a su medalla 17 a lo largo de la historia en distintos torneos, ¿no? De este equipo de los murciélagos. Y como ganaron los murciélagos, querida Nati, bueno, tuvimos que ir a charlar con uno de ellos, claro, ¿no? Porque siempre conocemos sus historias, queremos saber cómo es su vida. Y el cordobés Vélez nos contó mucho de cómo es ser hombre del equipo de los murciélagos. ¿Lo escuchamos, te parece? Dale. ¿Ciego de nacimiento, Nico? No, perdí la visión a los 5 años. Bueno, me detectaron, digamos, retinoblastoma, que bueno, tenía tumores en los 2 globos oculares de chico, digamos, a los pocos meses de nacimiento. Me lo detectaron y bueno, a los 2 años y medio perdí la visión del ojo derecho y a los 5 del ojo izquierdo. ¿Y te acordás de cuando veías o no? Sí, tengo recuerdos de las cosas de ese momento, digamos, me recuerdo de los colores, no sé, por ejemplo, de los rostros familiares que vi hasta ese momento. Bueno, algunos recuerdos sí tengo, que bueno, que a veces son de utilidad a la hora no sé, de cuando te tienen que describir algo, el tema de saber los colores y eso, bueno, por ahí está bueno podérselo imaginar de esa forma, ¿no? Ya tengo recuerdos de haber estado jugando al fútbol desde cuando veía, así que desde muy chico siempre me gustó mucho el fútbol, hice otros deportes también, así que siempre me gustó el deporte. ¿Y cuando veías, recordás a algún jugador haberlo visto que ahora, bueno, lamentablemente no se puede? No, en esta época cuando era chico, me acuerdo mucho de Batistuta, de Crespo, era más o menos esa época. Pero los veías, los viste. Claro, mirá. Llegué a verlos. Yo vi hasta el 96 más o menos, hasta ese año, así que bueno, es lo que recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, los Juegos de Atlanta, la final que perdimos con Nigeria en el fútbol convencional. Claro. Esos son como los últimos recuerdos que tengo de haber visto, ¿no? Muchas veces, cuando charlo con distintas personas que sufren alguna discapacidad, dicen, bueno, a nadie le gusta perder una pierna, perder un brazo, ser ciego, pero no cambio lo que me pasó en la vida porque me dio muchas otras cosas. ¿En tu caso puede ser así? Sí, creo que lo principal es manifestar esto. En realidad uno no sufre la discapacidad, o sea, uno, bueno, es lo que le toca a cada persona. Todos tenemos algún
algún problema o algo con lo que tenemos algo con lo que tenemos que desarrollar en el día a día, y me parece que hay que focalizarse en las cosas que uno tiene y no en lo que no. Por ahí muchas veces en esto de hablar, por ejemplo, no sé, de personas no videntes, nos estamos focalizando en el hecho del no ver, entonces es preferible a veces hablar de personas ciegas, por ejemplo, y fundamentalmente esto, que somos personas, y así como de esa forma, digamos, tratamos de desarrollarnos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. En este caso, bueno, en el deporte, somos un deportista más, como así, tanto los paralímpicos como los olímpicos, estamos todos dentro de lo que es el alto rendimiento deportivo, y bueno, siempre buscamos, en este caso, lo mejor para nuestro país, dejarlo en lo más alto, representarlo de la mejor manera, y es por eso que nos esforzamos en el día a día. Esfuerzo, pasión, compromiso, son valores que claramente notamos no solo en Nicolás, sino en todos los que integran esta selección, porque de verdad, mira, Juan, si hay algo que valoramos es que ante la dificultad, ante un montón de limitaciones, ellos encuentran la fuerza, la grandeza para seguir adelante y para trascender. No tengas dudas, Nati, estamos hablando de un grupo de jugadores y un grupo de deportistas que están allí en Tokio, y muchos que no están clasificados y que están aún hoy entrenando en el CENAR, que nos marcan un ejemplo permanentemente, ¿no? Esto es lo que habitualmente está pasando cada vez que conocemos una de estas fantásticas historias, como en este caso la del cordobés Vélez, que está allí en Tokio ya descansando después de esta gran victoria de hace unas horas frente a China, esperando el cruce frente a Brasil. Pero vos sabés que yo después me quedé charlando con él y dije, ay, qué pena que no lo grabé esto. ¿Por qué? Porque él me decía, vos sabés que mi jugador favorito es Messi, ¿no? Porque él ahí contó que vio Batistuta, que llegó a ver aquella final olímpica entre Argentina y Nigeria que perdimos frente a los africanos en el 96. Y él me decía, a Messi no lo vi jugar, pero es mi jugador favorito. Entonces se me ocurrió preguntarle cómo se lo imagina Messi, porque claro, todos nosotros le conocemos la cara a Messi como más que a nuestras familias prácticamente, de tanto que lo vemos. Y él dice que se lo imagina a través de cómo lo escucha cuando lo relatan o en la tele o en la radio, ¿no? Y ahí me di cuenta qué distinta es la vida de Nico Vélez, y no por distinta deja de ser feliz, como él decía, focalizarse en lo que tiene, en lo bueno, y mirá lo que está viviendo. Va por una medalla olímpica, ya tiene una plata asegurada, pero va por un oro con su grupo de compañeros. Totalmente, ¿no? Y lo escuchábamos a Nicolás que decía que él vio en algún momento de su vida que a los 5 años él pierde la visión, pero que él recuerda los colores, las caras, las imágenes, y que esa memoria es una memoria que a él le permite hoy quizás hacer este tipo de enlaces, de interpretaciones. Creo que el mensaje que está siempre vigente para nosotros y la prioridad es entender que el deporte sana, y que el deporte en algún punto también a estos increíbles argentinos que hoy son los murciélagos, fíjate que les da una carrera, una razón de ser mucho más allá de la dificultad, y son un ejemplo, sin dudas. No tengas duda que en cada nota que tenemos con los chicos, con las chicas que están allí en el CENAR o que las hacemos en distintos lugares, muchas veces por el Zoom, todos encontraron en el deporte prácticamente la salvación, La salvación a su vida, muchos que estaban en situaciones complejas en su casa, bueno, la están pasando de 10. Se lo digo al que está en casa, Juan, antes de que anticipemos, quiero decir, y ahora me decís el horario y todo, ¿sabés qué? Es importante decir, el que está en casa, que tiene una persona con alguna afección, seguramente un integrante de la familia, un niño, una niña, un adolescente, que se animen a ir y preguntar, a buscar un lugar, a buscar una actividad, hay que probar, porque realmente, probablemente puedan encontrar una posibilidad de vivir felices para toda la vida. Y me decías el lunes y cerramos, Juan. Bueno, sábado 4:30, la final, ¿sí? Frente a Brasil, bien, no te lo pierdas. Bien. En la pantalla de Deporte TV. Y el lunes, testimonio de murciélagos en nuestro Quédate en Casa Salud tras la gran final. Oro o plata, no importa, siempre se gana una medalla. Listo, el compromiso, lo vamos a tener acá. Oro o plata, estamos con ellos siempre, en cada rincón de sus corazones. ¿Para qué? Para alentarlos. Así que gracias, Juan, por esta historia, por Nicolás y por lo que se viene con los Paralímpicos. Chau, que tengas lindo
fin de semana. Y nosotros nos despedimos recordándote estos pequeños consejos que son higienizarte bien las manos y abrir y airear los ambientes. Seguimos en pandemia, está la variante Delta por acá cerquita, así que a cuidarse, porque lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, hasta mañana.